Bienvenidos una semana más a Mamá, Papá, Quiero ser artista. Esta semana vamos a hablar sobre danza Sí, con Mar Rodríguez Valverde. hola Nerea. Hola, bienvenida. Bueno, Mar eres coreógrafa y es la codirectora, diríamos, de la compañía de danza del teatro de la ciudad de Pforzheim, aquí Ujú. en Alemania. Pero bueno, antes de ser coreógrafa y de ser jefaza, ¿no? Ha sido también bailarina y bueno, Sí. ahora nos cuentas Ujú. un poco sobre todo lo que has ido haciendo. Bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué hace una persona que dirige una compañía de danza? Porque Sí, codirijo o sí, sí, Guido es el director y ujú, sí, yo estoy ahí como de segunda a bordo, digamos. También, o sea, digamos que el principal de de mis roles dentro de la compañía es el que en español llamamos repetidor. ujú, Y en inglés se le llama rehearsal director, director de ensayo, y es la persona que se encarga de dirigir, de liderar toda la parte del entrenamiento de los bailarines, ujú, la relación entre los bailarines, el coreógrafo o la dirección, y el resto de departamentos. Es la persona también que se encarga del plan, de cómo, o sea, de cómo ujú. se gestionan cada día los ensayos y digamos, el flow de la temporada. Me va a costar hablar en español, ya lo Sí, estoy bueno, viendo. Sí, las compañías de danza trabajamos en inglés todo el tiempo porque suelen ser equipos muy mm, internacionales y equipos también que fluctúan mucho porque, bueno, la carrera de un bailarín, bueno, eso es debatible, ¿no? Como de larga es, pero por lo general no es especialmente larga, entonces suele haber mucho movimiento en las compañías de ujú, bailarines y sí, y digamos que está como aceptado que prácticamente en toda Europa la lengua de trabajo es el inglés. ujú. Unos sitios, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay muchas compañías que sí que trabajan en francés, pero bueno, incluso en España yo trabajaba en proyectos, así que el equipo era internacional y se trabaja en inglés también. Lo que Ujú, sucede aquí en Fordham es que, bueno, es un teatro no muy grande, entonces la persona que tiene el rol que tengo yo ahora también es house choreographer, es el coreógrafo de la casa, digamos, ujú. y eso, claro, cuando yo hice la audición para entrar aquí fue como una sorpresa porque no lo sabía. Y en realidad es un aliciente también para mí Ujú, para estar aquí, porque tienes esa parte de, bueno, de tener esa parte como más de gestión, digamos, pero luego la parte artística de coreografiar y luego, bueno, con Guido yo tengo muy buena relación y verdaderamente sí que, o sea, dirigimos la compañía juntos ujú. y somos un buen equipo, muy buen equipo en ese sentido. La casa, digamos. O sea, que en Em, otros teatros más grandes en Alemania, digamos que lo que sería tu rol es más de organización Eso y es. tal. Sí, Ujú, es un rol súper importante ujú, dentro de, es como, lo llaman a veces también como un puesto sándwich, ujú, porque estás como entre eso, como los bailarines, tú, la dirección. Y en este caso está como más, sí, más amalgamado, digamos, de hecho llevaba bastantes años, bastante tiempo simplemente asistiendo y eso, y haciendo dirección de ensayo. Y, no, y había coreografiado antes, pero sí, como no, ya tenía un tiempo ahí que no había estado coreografiando y de repente vino así como esta oportunidad y fue como, oye, ¿por qué no? ujú, Y, y es un reto, pero es muy enriquecedor también porque estás como de los dos lados, digamos, ujú, también. No es lo mismo el rol, también a veces es un poco complicado también porque no es lo mismo mi rol como coreógrafa que como directora de ensayo. ujú, Y cuando, o sea, cuando estás en uno, cuando estás en el otro, pues es un poco distinto y hay que buscar un balance ahí también, porque al final tú eres el mismo y estás trabajando con la misma gente todos los ujú. días también. Y luego la parte artística, que es, bueno, que es muy divertida. Es también la más, digamos, la más desafiante también a veces, pero sí, para mí la más divertida. Sí, pero bueno, para Mm, las que no lo mm. sepan, la compañía de danza de nuestro teatro es de danza Eso contemporánea. es, de danza Ujú, contemporánea. Son 12 bailarines y depende de la temporada, entre 3 o 4 estudiantes. estudiantes y Ujú, con un acuerdo o sea, es apprentice, pero en español como, de como de beca, de prácticas, de prácticas, becarios. Ujú, exactamente como en ujú, prácticas.
Y en este caso es, en comparación con otros lugares, nosotros los integramos directamente, son parte de la compañía, son Ujú. parte de todas las producciones, están en el escenario desde el primer momento. Con lo cual eso tiene mucho valor para ellos porque tienen todo este año para coger muchísima, muchísima experiencia en el escenario y eso tiene mucho, mucho valor de cara a su futuro. Y sí, o sea, es una compañía que trabajamos muy colaborativamente con los intérpretes, cada intérprete aporta su visión, Ujú. sí, su individualidad, como su visión artística. Sí, Sí, fundamentalmente tenemos, a ver, también tenemos coreógrafos invitados, al menos una vez a la temporada, pero luego trabajamos, coreografiamos tanto Guido como yo, y este año hemos empezado también a codirigir. Y ha sido ujú. interesante también como proceso. Y la pieza que haremos en la temporada que viene también la vamos a La vais codirigir. a codirigir. Bueno, para los que no lo sepan, habéis codirigido este año. Una ¿Qué ha sido? versión, una versión contemporánea del Lago de los Cisnes, que eso sí, sí, cuando empezamos es como wow, un desafío, enfocado como a un público familiar, o sea, sí, para todos los públicos, digamos. Le hemos dado Pequeñito twist, un una twist vuelta. eso es, a la historia y bueno, y lo hemos abordado desde eso, desde un lenguaje contemporáneo. Ujú. Y, sí, y viendo qué son estas criaturas de los cisnes y cómo, eso, como qué lenguaje pueden tener más allá del referente que tenemos del ballet también. Sí. La verdad que funciona súper bien. Mm. Prácticamente todas las funciones han estado ausverkauft, Sí, sold out, sold out, vendidas. vendidas. Em, bueno, y eso para nosotros es un éxito en el teatro Sí, también. sí, sí. Bueno, pues has coreografiado, ¿no? Una cosa tan, digamos, clásica, aunque con Mm, un enfoque moderno mm. como el Lago de los Cisnes. Y una cosa que me acuerdo que hablábamos un día es que no lo habías hecho nunca, que es que aquí en el teatro te toca también coreografiar musicales. Efectivamente. Y aquí Nerea y yo hemos sido compañeras. Sí, y esto también ha sido como, eso ha sido desafío también en el sentido de esto, como no verte, digamos, pero bueno, luego lo abrazas y dices, ¿y por qué no? Y de hecho me lo paso bien con los musicales. Es otro medio, otra manera de emplear bueno, pues Mm. la forma de trabajar, pero eso es interesante también y se aprende mucho también porque trabajas con el coro, trabajas con actores, con cantantes y es otro medio. Entonces es interesante ver cómo coreografía es eso, como va más allá, ¿no? Digamos, Ujú. y como las ideas las puedes también transmitir a personas que tienen un medio de trabajo distinto, digamos. Ujú. ¿Te resulta muy difícil coreografiar a gente que no sabe bailar? No, de realidad no, me lo paso bien también. Es como también destilar tienes que ser más, o sea, para mí el desafío está en decir, no. Tiene que haber cierta sencillez Ujú, y a la vez que la sencillez sea compleja, ujú. digamos, o sea, como que tenga sentido para ti también y o sea, no sé cómo explicarlo. Para mí danza es todo, o sea, es incluso, yo qué sé, esto es danza también, Sí. ¿sabes? Depende Ujú. del contexto. Entonces, bueno, o sea, es como, sí, es otro medio, pero es interesante. Sí, es desafiante, pero no necesariamente más difícil sí, o peor. O sea, no en Ujú. absoluto, no. Aquí, bueno, en el Ujú, teatro tenemos dos salas, que está el stage o ujú, el escenario principal y luego tenemos una sala más pequeñita, que es donde se suelen hacer muchos de los espectáculos ujú. de danza y, bueno, todo el tema en esos espectáculos, todo el tema de las luces, la Ujú. música, etcétera, etcétera, se hace desde un podio pequeñito y yo sé que te ha tocado Sí. estar ahí también. Sí, totalmente. Sí, vuelvo a esta cosa del rol de rehearsal director que es muy multifacético y eso me gusta también porque estás como en contacto con todas las facetas del- de la producción, porque no solamente es la danza, digamos, eso, lo que ponen los bailarines en escena es la iluminación, el vestuario, la música y todo se forma parte del engranaje, digamos.
y regiduría, que es lo que, lo que hace Ujú. un inspecient, pues sí, a veces es algo que te toca hacer. Y es interesante también porque o sea, eres parte del show, obviamente, Ujú. tienes que estar súper presente, viviendo la pieza a través de la mesa. Y sí, y es también, o sea, es cansado porque requiere mucha atención, pero es también cuando lo tiene que hacer me lo he pasado bien. Mencionar, ¿no? Bueno, vamos Ujú, a contar un poco ujú, cómo es tu carrera, más o ujú. menos, ¿no? Entonces, el grado medio de danza Sí. clásica. Sí, empiezo a bailar yo soy de Almería, empiezo a bailar en Almería de pequeñita y luego me fui a bastante joven en primero de bachillerato, o sea, creo que tenía 16 años ya o 15 no me acuerdo. Me voy a Madrid, hago Mm. audición en el Conservatorio de Madrid, en el Real Conservatorio, y ahí terminé el grado, me dice cuarto, quinto, no, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ujú. Y sí, o sea, es totalmente, o sea, una formación totalmente, o sea, no distinta porque es danza clásica al final, pero bueno, un enfoque muy diferente al que tenía en Almería. Y termino el conservatorio allí y de ahí me voy a Valencia a trabajar en una compañía. Y tuve ahí una ruptura ahí, tuve un momento a nivel personal muy difícil y luego también, bueno, de repente ahí fue como un contraste, un clash en el sentido de vas con todas las ganas, acabas de terminar, Ujú. tenía 20 años, o sí, 20 años creo, y llegas a una institución y bueno, y ves, Lo que hay. ves lo que es en realidad y digamos que el ambiente de trabajo en ese lugar para mí, o sea, no era Bueno, sano. sí. Y dejé de bailar, de hecho, dejé de bailar durante una temporada Wow. entera. Y sí, fue como, uff, no sé si esto es lo que quiero para mi Ujú. vida. Pero bueno, era súper joven. Y luego vi que no. Me puse a estudiar, ¿cómo se dice? Publicidad y relaciones Ok. públicas. Y creo que sí, creo que me saqué primero y segundo casi, hasta el final, casi todas las asignaturas. Y me di cuenta que no, o sea, como al primer año dije, uff, esto no lo veo claro. Ujú. Y entonces ahí fue cuando audicioné para hacer el grado superior en Madrid, en coreografía e interpretación, como más abierto. Bueno, sí, y mucho más enfocado a danza contemporánea también. Ujú. Y sí, y a partir del tercer año, empecé a trabajar como freelance, ya, como bailarina en algunos proyectos Ujú. y así. Y el tercer y cuarto año, pues sí, o sea, lo compaginaba con trabajo. Y a Ujú. partir de ahí, pues eso, seguí trabajando como bailarina con diferentes coreógrafos, algunas veces más, otras veces menos, pues porque es así, porque es difícil, las Ujú. oportunidades son difíciles. Y luego de ahí empecé también, cuando terminé el conservatorio, o sea, para terminar tienes que hacer un proyecto final. Ujú. Y en este caso yo hice una coreografía con una muy buena amiga, hicimos un dúo y tuvimos la suerte de que el dúo lo pudimos mover un montón, lo llevamos a una competición bastante importante, la ganamos y luego a partir de ahí fuimos a diferentes festivales y continuamos creando juntas a través te dan un premio que es irte de residencia en un sitio o te Ujú. dan una bolsa o sea, de funding, ¿no? Para que crees la siguiente pieza y sí, sí, como así de muy variado. Luego empecé a dar clase también, no mucho tiempo, empecé a dar clases, o sea, después de haber terminado, primero de danza clásica y luego después de un tiempo, en 2016, eh, sí, o sea, empecé a dar clases de danza, cuando empecé a dar clases de danza clásica dije, esto no lo veo, no es para mí. Y aunque luego, fíjate, ahora de vez en cuando doy clases de Sí. ballet a la compañía y me encanta, me lo paso fenomenal. Pero, pero bueno, pensando un poco en el futuro también, tenía otra muy buena amiga que estaba estudiando un máster en Frankfurt en educación en danza contemporánea, un programa así bastante específico, que son solo 6 estudiantes Ujú. por año. Y estaba ahí en un momento ahí un poco de impasse
Y dije, bueno, pues voy a probar esto. Y probé eso, hice la audición, me cogieron, tuve la suerte que me dieron una super beca para estudiarlo también, que hizo las cosas mucho más fáciles también. De aquella estaba también colaborando con una compañía en Suiza y entonces o sea, en los huecos ahí del semestre, que siempre como 2 meses o un mes y pico, Sí. trabajaba con ellos. Y cuando ya terminé el máster, seguía haciendo como un proyecto como bailarina a la temporada así, pero me empecé a enfocar más en la cosa de asistencia, de dirección de ensayo y dar clase. En cierto modo, o sea, es que me siento más realizada aquí Ujú, que como intérprete. ujú, Digamos que mi trayectoria no es la más convencional en ese sentido, ujú, porque digamos que normalmente o sea, estás en un puesto como el que tengo yo ahora, a través de haber estado muchos años en el teatro, digamos, ujú, es como lo más habitual, no siempre, pero es habitual. Y en mi caso no ha sido así, en mi caso yo he sido muchos, muchos años freelance y ahora estoy aquí en una institución, entonces, bueno, sí, o sea, como que para mí haber tenido las dos experiencias me ha hecho valorar las dos también. Y el haber sido freelance mucho tiempo creo que me ha dado muchas herramientas también de cara a trabajar ahora en un teatro. ujú. Sí que hay Ok. cierta em, jerarquía, me atrevería a decir, Ujú, como a veces se opina como que la escena independiente es menos que los que tienen un contrato en un ujú. teatro. Y para mí, sinceramente, no, o sea, yo no veo esa diferencia. O La sea, pregunta también es, que lo decías antes, ¿no? Que los bailarines tienen como una, digamos, una fecha de caducidad ya, bueno, como en el fondo no, bailarín. en el fondo no es así. O sea, de Ujú, hecho yo tengo compañeras y amigas que siguen bailando y están o sea, cerca de los 50 y son fantásticas intérpretes. ujú, Em, digamos que convencionalmente y dentro de eso, del mundo del teatro así como institución y demás. Pero sí, hay como hay mucha preconcepción, digamos, en que eso, hasta dónde es la vida de un bailarín. Y yo creo que ahí bueno, como que ahí, em, que eso creo que depende un poco de cada persona, en el fondo. ujú, Hay una parte también física, simplemente, ¿sabes? También es para ti como intérprete cuánto, bueno, llega un punto que los huesos duelen, ¿sabes? Que es ujú, así, ¿no? Sí que tienes dolor físico, entonces, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a ujú, navegar, a lidiar con eso? Pero no diría que esa no es la única razón tampoco, bueno, es como, mm, sí, lo que a ti te llena, digamos. ujú, Y sí que es cierto que eso, como convencionalmente y en muchísimas instituciones, em, sí, como 40 y algo ya se ve como, uff, eres mayor. Es como, ujú, bueno, pues no necesariamente. O sea, yo qué sé, ujú, hay ejemplos así como muy icónicos. Alicia Alonso bailó hasta súper mayor, ujú, bailarina de ballet. Em, sí, por poner un ejemplo así como muy clásico. ujú. Bueno, Suele haber un límite de edad, digamos, a la hora de pues bueno, audicionar. depende de la compañía. Hay compañías que Ujú, sí, que a ujú. los 40 años ya, o sea, ni te dejan audicionar o incluso no te renuevan el contrato. Eso yo sé, hay compañías, Oh, aquí en ok. Alemania, que eso sucede. En la Ópera de París, por ejemplo, Ujú, tienen pensión, o sea, se van los bailarines que han estado en la Ópera de ujú, París no sé exactamente qué año, cuántos años, si 40 o 42, ahora no me acuerdo, pero hay como un límite, llegas a ese límite ujú. o quieras seguir o no, Se acabó. se acabó, sí, Ujú. sí. Y tú cuando empezaste a coreografiar, ¿no? A Ujú. meterte más un poco en el mundillo de coreografía y danza Mm, contemporánea, etcétera, etcétera, ¿te imaginabas alguna vez yéndote fuera de España? sí. O sí, o sea, que digamos que es un poco quizás lo habitual, o pasa un poco como con la música, que a veces decimos, en España no hay tantas opciones, ¿no? Sí, o sea, bueno, o sea, y también es como dónde quieres poner tú tu energía Ujú, también, ¿sabes? Yo, por ejemplo, llevaba muchos años teniendo Madrid como base
y un poco, bueno, viendo, o sea, y trabajando poco en Madrid en el fondo. Entonces Ujú, también dices, bueno, pues es que a lo mejor aquí no es, ¿sabes? Y como estar abierto a probar en otros lugares, ¿por qué no? La situación de la danza en España en comparación, o sea, digamos que el tejido cultural que ujú, se dice, ¿no? Digamos, en España o el sistema es completamente distinto al que hay aquí en Alemania. Y, en concreto, en mi caso, por ejemplo, el ser director de ensayo en una compañía en España es verdaderamente complicado porque compañías estables hay muy pocas. O ujú, sea, entonces, sí, o sea, bueno, como que aceptas de pronto que si quieres tener más, pues si quieres tener más oportunidades tienes que abrir tu ujú, mirada a otros lugares también. Y en el fondo, bueno, para mí, sí, o sea, lo veo, siempre he visto eso como algo, o sea, no lo sufro, digamos, ujú, el haberme ido fuera o el haber trabajado en muchos sitios distintos, al revés, lo veo como, qué suerte, ¿sabes? Como ujú, que, qué suerte que he podido vivir esto, en vez de estar siempre en el mismo sitio, digamos. ujú. Me contabas antes que habiendo estado trabajando como freelance en España y tal, Mm, que a veces había más proyectos, a veces menos, mm. pero que es complicado. ¿Cómo, como bailarín, cómo consigues o cómo buscas esos proyectos? ¿Cómo funciona? ¿Es muy por el boca a boca? ¿Hay realmente audiciones? Sí, hay audiciones. Varios de los coreógrafos con los que he trabajado así como más sostenidamente en el tiempo, he empezado a trabajar con ellos a través de hacer una audición. Ujú, En otros casos es pues a través de compañeros o de que te han visto y te conocen porque te han visto hacer trabajando con no sé quién y ujú, entonces te contactan y dicen, puedes, estar disponible para este proyecto. Y en el caso de como bailarín freelance es perseverancia, como mucha perseverancia pues eso, de estar visible también, ujú, porque hay una parte ahí también como de eso, de sí, de que la gente sepa que bueno, que estás ahí y que estás ujú, disponible y funciona mucho a través de los contactos, eso es cierto, o sea, eh, eso sí, si has trabajado bien en X sitio, pues eso te va a ayudar luego porque posiblemente, ¿sabes? Porque al final ujú, tienen referencias y demás, y entonces eso siempre, siempre ayuda. Em, y sí, pero bueno, digamos que lo más habitual es hacer una audición. ujú. ¿Y cómo te enteras de las audiciones? O... Bueno, las audiciones ahí ahora ha ido cambiando. Ahora, Ujú. diría que Instagram como la más. Ok. Pero bueno, sí, en todos, desde mucho tiempo ha habido websites bueno, y lo vas consultando, Ujú, digamos. Y depende del lugar, pues así, por ejemplo, Alemania tiene un portal. Cuando yo no sé si esto ahora habrá cambiado, ¿no? Pero había otro portal así como específico del Reino Unido. En ujú, Francia, el Centro Nacional de la Danza publicaba todos los meses un boletín donde salen todas las ujú, audiciones y demás. Y bueno, tú tienes que estar ahí como atento. ujú. ¿Cómo es normalmente una audición? O Eh, bueno, o hay algo que sea normal, igual cambia mucho de mm, una a otra. sí, cambia mucho. Digamos así como más a nivel institucional, teatro y demás, lo normal es siempre empezar con una clase, o sea, una Ujú, clase de entrenamiento, ya sea de ballet o de contemporáneo, base habitual diría de ballet, incluso aunque la compañía sea contemporánea. ujú, A veces las dos, a veces haces clase de ballet y clase de contemporáneo. Eh, y luego normalmente aprendes, bueno, depende del lugar, ¿no? Pero por lo general aprendes material coreográfico ujú, muy rápido. O ujú, sea, tienes como, pues yo que sé, depende del grupo y de la cantidad de gente y del tiempo que dediquen a eso, pero sí, tienes que aprender un material coreográfico rápido y mostrarlo. ujú, Luego normalmente las audiciones funcionan con cortes, digamos, o sea, ujú, convocan a X número de bailarines y durante el día o de un día para el otro, si la audición dura 2 días, pues llaman a... vas pues, pasando de vas fase, pasando, ¿no? exactamente, Ujú, vas pasando rondas. Y entonces, pues sí, cada ronda consiste en algo distinto. ujú, Conforme vas llegando al final, digamos, pues suelen ser, depende, pues en algunos sitios son pautas como más teatrales o
Bueno, yo he tenido algunos ejemplos de, me acuerdo de una audición una vez en Estados Unidos que para una compañía que está en Reino Unido, sí. Em, ya lo habíamos hecho todo, digamos, ya nos habían visto por el derecho y por el revés. Y al final, pues se sorprenden con cosas como, sorpréndeme. Y dice, ahora, pues esto, a qué te refieres con esto? Pues sí. Sí, es un tema peliagudo las audiciones. Ahora creo que a día de hoy la cultura es bastante mejor que hace unos años, Ujú, como que hay más awareness, hay mucha más conciencia de lo que significa, tanto lo que significa en la industria y para los bailarines y fundamentalmente em, prácticamente casi ninguna compañía se puede permitir pagar a los bailarines para que vengan a audicionar, ujú, porque supone, entonces, para los bailarines siempre o sea, es un esfuerzo económico ujú. importante. Y ir al lugar, encontrar un alojamiento, el viaje. Si estás trabajando, pedir permiso para que esos días te dejen eso, justo irte a hacer la audición, volver, seguir ensayando. Y dentro de montar una coreografía, me viene ahora como ejemplo de una cosa que me llamó mucho la atención. Hicisteis la temporada pasada, creo que fue Wagner, Ah, Tristán sí, e la Isolda, pieza de con, oído. sí, con cantantes y los Ujú. bailarines, ¿no? Y me llamó mucho la atención como músico, ¿no? Que yo no era capaz de seguir cómo estaban contando los bailarines Mm, dentro de esa música que es tan complicada, porque mm, no es un vals o un cuatro ujú, por cuatro, ¿no? mm. Que fue muy chocante para mí Sí, porque yo era incapaz de seguirlo, no sabía lo que estaba pasando. sí, hay muchas maneras de bailar en Ujú, sincronía, en unísono. Digamos que una de las más habituales es a través de las cuentas. ujú, Pero otra, yo por ejemplo cuando coreografía, no, incluso si podemos contar, trato de evitarlo, porque ujú, no, prefiero que haya una escucha más entre los bailarines y una escucha también a la propia musicalidad del movimiento, más que estar sujeto a las cuentas. Y ujú. eso a veces es poco problemático también porque hay algunos bailarines que les gusta, quieren tener Esa base, ¿no? esa base de la Ujú, cuenta y otros que no, otros que están muy conformes con eso, con una escucha más a través de la percepción visual, sonora también. Em, Sí, de bailar. Hay muchas maneras de bailar en grupo. ujú, Y en el caso de Tristan, por ejemplo, este ejemplo que tú estás poniendo, había partes que eso, decidimos que no íbamos a hacer el esfuerzo de descifrar cómo contar eso, ujú, porque cada frase es distinta, y entonces sí, es atendiendo a la musicalidad también, pero bueno, es siguiéndose. O sea, te ujú. sigues porque te escuchas y Y hay te, como bases de impulsos musicales, eso igual es, que... sí. ujú, Sí, y a la vez, y a veces se va, o sea, digamos, bailas encima o en contra de la música. Incluso ujú, también que en el caso de esta pieza había muchas secciones que era así, la música a lo mejor era como muy lenta, ligada, y eso, y el movimiento era súper staccato y ujú. rápido. Y eso no necesariamente estás ahí al servicio de la música. Ujú. Dentro de las piezas, digamos, clásicas que ya existen, ¿hay una en concreto que dices, Buah, es que esto en algún momento de mi vida me encantaría coreografiar? Eh, Tengo piezas de música Ujú, que sí que digo, hay una sinfonía de Mozart que me encanta ujú, y me encantaría coreografiar en algún momento. O sea, hay como piezas de música así que digo, esto, ujú, hay también una música barroca también en concreto una pieza que me gusta muchísimo, me inspira un montón. Pero para mí, fíjate, es curioso porque eh, como creador, sí, como coreógrafa, creadora, la música está al servicio de la danza y no al ujú, revés. O sea, de hecho, este año cuando hicimos El Lago de los Cisnes, o sea, no es que no hubiese creado nunca con una música específica, ujú, pero si me dan a elegir, digamos, para mí esto sucede al revés. O sea, la ujú, música viene después de la danza. O sea, no, ujú, no viene, puede venir simultáneamente, pero eso, o sea, es como está al servicio de la danza. Y cuando creas una pieza que ya está pues, con tanto peso también, claro, hay una parte ahí o sea, es eso, la música está ahí y tiene ujú. entidad por sí misma también. Y eso pero es interesante también, sí.
¿no? O sea, la danza no es solo bailar, no es solo el movimiento No, no. corporal, sino que tiene una parte muy importante de actuación, ¿no? La verdad es que, o sea, Sí, para mí es eso, o como de... entregarte Sí. con todo, y eh, a eso que estás haciendo. Ujú, Y cuando estás en eso es una sensación increíble. ujú. Es, Dentro de los estudios tenéis, o sea, existe como una parte, digamos, de clases de interpretación en cierta los manera estudios, o nosotros cada... tuvimos la suerte en el conservatorio, tanto en el grado medio tienes un par de seminarios de interpretación. Ujú, Hay, digamos, sí, interesante, también ujú, como de una persona que venía más del teatro. Y en el conservatorio tuvimos la suerte en el superior de contar con Carla Faci, que es, para mí ha sido una de esas profesoras que te han marcado, ujú, digamos, actriz, bailarina, ujú, performer, y súper interesante la manera que tenía de abordar la interpretación y cómo y dónde nos ponía. A ujú, través del texto, o sea, pero desde un lugar como muy, no sé, desde no sé, como desde las entrañas, ¿sabes? ujú, Sí, y todos los seminarios que tuvimos con ella, a mí me aportaron muchísimo y aprendí ujú, un montón con ella. La y- danza, el teatro, eso, para mí es presencia, ese es ujú, eso, el entregarse a ese momento, ujú, a eso que tienes en las manos, ¿sabes? ujú. Y a esa fragilidad también, porque... Y dentro de los estudios, porque yo lo hablaba el otro día bueno, con Guiomar y le preguntaba un poco, ¿no? Cómo funcionaba dentro de la carrera, de lo que ella había estudiado, si le habían dado a entender o les habían explicado las diferentes salidas que tenía Mm, eso, ¿no? Dentro del mm. de... Sí, eso, mira, eso depende un poco también sí, como que hay a veces también como mucha jerarquía de qué es lo que está bien o de qué Ujú, es lo que es lo bueno. ujú, Y fíjate, yo sí creo que ahora, o sea, yo, por ejemplo, lo que te he dicho antes, creo que me siento más realizada ahora que siendo intérprete. ujú. Y es mejor, o sea, es como, Sí. es como la meta supuestamente es ser intérprete, ¿sabes? Es Ujú, como, em, pero ¿por qué? ¿Sabes? No sé, es como, creo que ahí, y creo que también eso está cambiando y las escuelas también están como ofreciendo más perspectiva. Y en ese sentido, el grado superior, cuando yo lo estudié, también había como bastante un abanico de eso, ujú, de qué es la danza contemporánea y teníamos seminarios de muchas cosas distintas. En realidad eso es como que te llena a ti, ¿sabes? ujú, Sí, sí que creo que eso, como que ahora, a día de hoy, muchas de las universidades y demás sí que tienen como ese espectro así como más amplio ujú, y es interesante también como ver, bueno, eso como que no hay una manera, menos ujú. mal. Sí. ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? De todas las miles de cosas que tienes que hacer. Buena pregunta. Hmm. Cuando, o sea, cuando la coreografía está ya casi formada, Ujú, sea mía o no, incluso, depende, y trabajas en los detalles, como ujú, trabajas en la fineza, en el cómo, o sea, sí, ese momento me parece súper valioso. Y ujú, cuando estás ahí en un diálogo en directo con el intérprete y sí, los dos estáis pasando por lo mismo, digamos, casi desde otro lugar, pero sí, como ese momento del afinar, me parece un momento muy bonito. ujú, Y como, sí, como los matices van dando forma y la forma da matices ujú, también. Y sí, me gusta mucho. Luego hay momentos también como eso, cuando estás creando y el ensayo fluye así como que va como todo, ujú, sin darte ni cuenta casi. Eso me gusta mucho también. Pero hay una parte que me encanta también, que es cuando tú tienes como entras al estudio con la idea súper clara de esto es lo que vamos a hacer ujú, y de repente pasa algo en el ensayo y a veces un error incluso. ujú. Y es como, esto es mejor. Y entonces Sí. estás ahí en ese estado de eso, de estar como muy en el momento, porque tú tienes tu idea ahí como súper clara, pero no te agarras a ella como Ujú, sino que estás abierto a que eso, cuando eso está siendo atravesado ahí por otros cuerpos, por otras mentes, por otras personas, eh,
pasan cosas. Y entonces como estar abierto a Ujú. recibir eso y a coger eso me parece súper interesante también. Bueno, te gustan muchas cosas, hay algo que no te gusta. Sí, también, un montón de cosas. Sí, o sea, hay veces, no sé cómo explicarlo, como cuando estás atascado ahí y ves que, o sea, como que la cosa no avanza o hay mucha resistencia a veces y tú no eres capaz a veces de comunicar Ujú, la idea o sea, de comunicar y de transmitir, o sea, ujú, no solo comunicar. Em, Cuando no tienes al intérprete de tu lado, eso es difícil ujú, es duro, o sea, es ujú, como digerir eso, como trabajar con eso también. Em, a veces simplemente, pues sí, eh, tener que hacer cosas porque tienes que hacerlas ujú, también. Sí, o sea, hay cosas ahí, por ejemplo, o sea, hay lecciones, digamos, artísticas, incluso con las piezas que hacemos, ujú, que yo no necesariamente, yo, Mar, no decidiría hacer X pieza, ujú, pero pues a veces dice, pues esto es lo que viene, la temporada que viene, y bueno, y tienes que hacer como tu paz con eso también. Hay a ujú, veces momentos de resistencia y como, uff, no quiero creer esto, pero... Pero bueno, pues luego eso, haces paz con eso y encuentras la manera. ujú. Y volviendo un poquito a los estudios, ¿hay algo que dices, buah, no nos explicaron absolutamente nada de esto durante los estudios y me Ujú. hacía muchísima falta luego para mi vida laboral? Cómo encontrar tu lugar teniendo claro qué es lo que te interesa, qué es lo que valoras y a la vez ser capaz de ser flexible y Ujú, adaptarte a las circunstancias ujú, reales también y a las posibilidades que tienes también. ujú, Y, y a las oportunidades que te llegan. Sí, y entonces, sí, como esa mentalidad a veces de solo está bien si es esto, creo que eso es muy limitante. Y sí que ujú, es cierto que a lo mejor cuando era más joven, sí, como que tuve ahí, ahora lidio con eso mucho mejor que ujú, antes. Y sí que a lo mejor eso en el fondo, en el pasado, también ha jugado un papel ujú, en el que, bueno, eso, que no hayas avanzado en X momento o ujú, que, sí. ujú. Oye, ¿cómo se toman tus padres la noticia de quiero estudiar danza? Bueno, porque imagino que un poco como pasa con la música, ¿no? De niña te apuntan a clases y es Ujú. como, bueno, pues esto es un hobby para que la niña se mueva Sí. y se motive y... ¿O no? Tus Mm, padres querían que fueras por ese no, camino. no, 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 Ah. no, no, en absoluto. Yo soy la pequeña de cuatro hermanos Ujú. y además soy zurda. O sea, que no tiene mucho sentido, pero la historia que no sé si yo me la he contado a mí misma o la que yo recuerdo un poco, mi madre falleció hace muchos, muchos Ujú, años. Y entonces, sí, o sea, yo empecé a bailar muy pequeña, no sé si, o sea, no sé si un poco motivada por ella o también tengo como esta cosa de que vi una película una vez, una peli de Carlos Saura, ujú, y dije, va, quiero hacer esto. Y empecé a dar clases de ballet y bueno, y de esto pues que se te da bien, ¿sabes? ujú, Y en ese sentido sí que en este caso mi madre y luego mi padre también me han apoyado muchísimo, mucho, mucho. Si no, sin ellos no habría podido hacerlo, básicamente ujú, sin el apoyo económico también, o sea, ujú, sin olvidar, especialmente cuando estás estudiando y ujú. demás. Ya haberme podido ir a Madrid tan joven Sí, sí. y Sí, sí que siento también que yo por parte de mis padres nunca he tenido presión ujú, en el sentido de, o sea, te apoyamos en esto que tú quieras hacer, pero no, ¿sabes? No era de esto de que te presionaban, no. ujú, Entonces, en sentido, creo que tenía mucha suerte también. ujú. Los bailarines. No, bueno, dentro de la música nosotros nos dicen mucho en plan, es tu hobby, que vas a Mm, estudiar después, bueno, ¿no? ¿Qué más pues, estudias? mm, Con el mundo del baile imagino que viene mucho la cosa de, bueno, pero cuando tengas 30 ya no puedes bailar, ¿qué vas a hacer después? mm. ¿Lo dice mucho la gente o te tomas un Sí, poco? sí, sí, o esta cosa de no, pero el trabajo de verdad, ¿cuál es el trabajo que Ujú, eres? No, este es el trabajo.
Em, Sí, bueno, hay como, aquí, mira, fíjate, ahí sí que veo una diferencia bastante grande entre Ujú, España y Alemania. Aquí se reconoce al artista, o sea, ujú, bueno, artista, sí, que trabajamos en esto. Y la gente lo conoce, o sea, es como, está aceptado, digamos, ujú, dentro de la sociedad, porque hay, digamos, hay ese tejido cultural de los teatros, incluso en ciudades pequeñas como la nuestra, que hay un teatro donde trabajamos X personas y en ese sentido sí que lo veo, hay como una percepción distinta ujú, entre aquí y España. En España todavía en algunos sitios como, o sea, mucha sorpresa. ujú. ¿Qué les dirías a esos chavales Mm, y a esas familias de los sí. chavales que se quieren dedicar al mundo Ujú. de la danza? Que bueno, que no es fácil, o sea, eso es así, Ujú, es como si verdaderamente es lo que quieren, que perseveren y que bueno, y que estén en contacto siempre, o sea, como que estén abiertos a que los caminos no son de una manera, que ujú, pueden tomar muchas formas y, ¿cómo decir? O sea, para mí la danza es una manera de vivir, es una manera de estar en el mundo. Bueno, y creo que en el fondo ser artista también, ujú, entonces, em, sí, para mí es súper valioso. Creo que se puede, o sea, no lo pongo como, o sea, no lo estoy diciendo que sea mejor, ujú, sino que, bueno, que si es lo que realmente a uno le llena, que lo persiga ujú, y que se encuentre la manera, ¿sabes? Incluso con las dificultades. ujú. Y una última pregunta. Mm. ¿Qué es para ti el éxito? Mm. ¿Te consideras exitosa dentro de tu carrera, de tu vida? Em, pues mira, sí, no. Ujú, O sea, el éxito sería como, no, bueno, no esa frase no es mía, ujú, no sé dónde la he escuchado, pero como eso, como estar en paz con quién eres, dónde estás y cómo haces lo que haces. ujú, Y hay días que sí, que eso sucede. ujú, Entonces podrías decir que sí, que te consideras exitoso. Y otros días en los que no, en los que te planteas si es el lugar adecuado, bueno, sí, eso sí, pues sí. O sea, por un lado, obviamente, o sea, sí que estoy orgullosa de poder dedicarme a algo que es mi vocación y que por lo que he luchado tanto y muchísimos años, y desde tan pequeña, o sea, digamos que la cosa más constante en mi vida ha ujú, sido la danza. Entonces, sí que estoy feliz pues eso, de poder dedicar muchísimas horas de mis días a algo que amo tanto. Y entonces, en ese sentido, sí, podría decir, sí, sí podría considerarme exitosa. Pero bueno, luego el éxito también tiene esa otra faceta de eso, del prestigio, ¿no? ujú, Y qué es prestigio también. ujú, Y ahí, pues, obviamente, sí, hay momentos ahí como más de contradicción bueno, eso, dónde estás, cómo estás, por qué estás ujú, y cómo dialogas con esas preguntas y sí, y qué haces con ellas. ujú. Entonces, ahora mismo sí que siento que estoy en un momento en el que donde estoy es donde quiero estar. Entonces, eso está bien. Pues muchísimas gracias por Sí. animarte a esto. A ti, Súper interesante. He aprendido yo muchísimas cosas que no muchas sabía. gracias. Y nada, bueno, que lo que decía el otro día también en otra entrevista, que igual a la gente le interesa, tiene muchas preguntas y tenemos que hacer Claro. otra ronda. Ujú. Y bueno, pues ya veremos. Pero muchísimas Muchas gracias a ti. Ha gracias. sido un placer.